Los protagonistas en el aire de la radio. Bueno, en esta mañana de la radio le damos los buenos días a Soledad Echandía, sí, referente de Suteva Lobería, sí, que nos va a contar una interesante propuesta que se gestó, sí, también en forma conjunta con la administración municipal y que tiene que ver con, obviamente, el tema de la diversidad, ¿no? Es un tema que con Soledad hemos hablado en varias oportunidades. En este caso le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo estás, Sole? Buen día. Gracias, buenos días. Sí, en el marco del mes de la diversidad LGBT, desde la Secretaría de Géneros y Diversidades del SUTEBA, pensamos alguna actividad, alguna propuesta que resulte convocante y a la vez interpele a nuestra comunidad. Uh-huh. Y pensamos en la película Yo Nena, Yo Princesa, que es una película argentina que hace poco se estrenó, en la que trabaja Eleonora Wexler, bueno, un equipo de actores impecables, y esta peli un poco cuenta la historia de Luana, la primera niña trans que obtuvo su DNI en Argentina, cuando todavía no existía la ley de identidad de género, y está basada en el diario de Gabriela Mancilla, que es la mamá de Luana, en donde ella fue registrando todas sus vivencias como mamá de una niña trans. Uh-huh. Y hoy en día ese diario fue trasladado a la pantalla y está la peli disponible para poder mirarla, así que se nos ocurrió desde la Secretaría de Géneros y Diversidades del SUTEBA compartir un cine debate y sacarlo a la comunidad, así que ahí viene la cuestión del vínculo con la Dirección de Cultura del municipio. Lo hablamos con Gaby, la posibilidad de hacer el cine debate en la sala Raíces de la Cultura, y a ella también le pareció una propuesta más que interesante para la comunidad. Uh-huh. Así que sí, es una actividad de articulación entre la Secretaría de Géneros y Diversidad del SUTEBA con la Dirección de Cultura del municipio. Es importante, bueno, yo estaba mirando un poco, yo no la vi la película, me la han, la he escuchado, me han dado muy buenas reseñas, no la he visto, pero es interesante mencionar esto, que esta película argentina, ¿no? Porque estamos hablando de una producción nacional basada en hechos históricos, si se me permite el término, ¿no? Fue declarada de interés municipal por el Ministerio de Cultura de la Nación, el Ministerio de Educación también, y también el ente cultural de la provincia de Tucumán, es decir, que es un trabajo más que importante y obviamente también esto tiene que ver un poco con tu permanente compromiso con el tema con el género y la diversidad, y también con esto de utilizar diferentes materiales, en este caso una película, para poder explicar o mostrar, ¿no? O generar, este debate en torno a estos temas que son tan complejos a veces. Sí, la película es una buena excusa en realidad para empezar a conversar sobre las identidades trans. Sí, la película como vos decís, una película de gran calidad y ya ha sido reconocida, premiada, pero también la historia de Lulú, la historia de Luana es una historia ejemplo en derechos de identidad, en derechos humanos en el mundo. La historia de Lulú, que obtiene su DNI en Argentina siendo una niña trans, cuando todavía no existía la ley de identidad de género, fue precedente en el mundo para las infancias trans en otros lugares del mundo, digamos. Entonces creo que la historia en sí también es una historia que vale la pena ser contada y ser escuchada, y el cine, por supuesto, que siempre es buen disparador. Una buena oportunidad para conversar. Por supuesto. Y esto que me mencionabas de involucrarnos con esta temática me parece que es fundamental porque muchas veces también hablamos desde el desconocimiento, desde el no saber, las vivencias que atraviesan una persona trans desde la infancia. Entonces nos pareció también que como SUTEBA, como sindicato de docentes, tenemos que darnos estas discusiones porque las infancias trans llegan a las escuelas, claro, pero a la vez no tiene que quedar dentro del SUTEBA. Por eso también pensamos, abrámoslo a la comunidad, porque también sabemos que hay familias loberenses que están atravesadas también por estas cuestiones, por las identidades trans. Además o por lo menos conocen a alguien que
que es trans en nuestra localidad, porque somos muy pequeños como Claro. pueblo y nos conocemos todos, como decimos Tal siempre. cual. Entonces, bueno, ¿cómo miro a ese otros? ¿Cómo miro a esos otros? ¿Cómo interpreto su identidad? ¿Me compete, no me compete ciertas cuestiones? Sí, la no discriminación nos compete a todos, Por entonces es como que supuesto. en ese sentido, abrirlo a la comunidad nos parecía interesante para eso. Y también Ujú. para informar, para que, bueno, las familias se puedan acercar, escuchar, ver, bueno, a ver de qué hablan cuando hablan de identidades trans. Desde tan pequeñas, ¿se puede estar pensando en un cambio de género? ¿Cómo sucede eso? Creo que la historia de Lulu invita a pensar, a mí por lo menos cuando leí el diario de Gabriela, que es lo primero que tuve, me sorprendió mucho, muchas cuestiones, ¿no? Porque vos decís, a ver, desde tan chiquito, y sí, desde tan chiquito uno puede decidir qué vestir, y después, si quiere decidir vestir otra cosa, no pasa nada. Entonces, empezar a trabajar para que no haya niñas sufriendo por expresar su identidad. Además, hay Eh, otra cosa que me parece importante aportarte a todo esto que estás diciendo, que también, por cierto, es muy interesante. El hecho de que esto que pasó con Luana puede pasar en cualquier seno, en cualquier familia, de cualquier clase social y de cualquier lugar. Es decir, no hay un condimento especial que haga que un niño decida cambiar su identidad de género. Es así. no, Eso no, también por me parece que es supuesto. importante pensarlo, ¿no? De esa manera. Sí, sí. Y bueno, y nosotros como adultos estar siempre abrazando a las infancias, escuchándolas, cuidando, ¿no? No, violentando más aún cuando, bueno, pienso en la situación de Lulú, donde recibía violencias también por cuando empieza a vestirse con ropa de nena, empieza a decir, bueno, soy Lulú, comienza una serie de violencias desde varios lugares de la sociedad, y muchas veces las identidades trans, sobre todo las mujeres trans, viven las violencias en sus casas desde muy chiquitas, entonces también se van, su vida Sí, está sí. atravesada por la prostitución, el trabajo sexual, la Ujú. exclusión, no termina la escuela. Entonces, bueno, un montón de cuestiones que desde la primera infancia se pueden cuidar. Claro. Entonces, me parece que como sociedad está bueno empezar a pensar esta cuestión. Y ya digo, la invitación es a esto, a acercarse. Después, si surge un intercambio, por eso pusimos cine debate, porque estaría bueno si surge alguna apreciación que se tuvo sobre la peli, poder charlar. Pero si no, simplemente también acercarse a conocer, a ver de qué se trata esto, qué es esto que se está hablando de las infancias trans. Y nada, y es totalmente gratuito y es en la sala Raíces el viernes 18 a las 19 horas. Bien, así que están todos invitados. Me parece que como primer escalón es esto de decir, bueno, si desconozco la temática, porque obviamente son temas que vienen a romper con estructuras, con líneas de pensamiento muy establecidas durante a lo largo de los años. Son cosas difíciles de asimilar, si se me permite el término, ¿no? De decir, de digerir, pero son así y bueno, lo mejor es informarse en este caso, por lo menos como para tener una mirada más amorosa, ¿no? Y no tan Sí, sí, juzgadora. sí, totalmente. Y esto que decís vos, entender que no tiene que ver con un sector social determinado, no tiene que ver con ningún trauma tampoco, porque también la cuestión de no asociar las identidades trans a algún trauma que tuvieron, no, tiene que ver con un sentir y expresar el género, y que a veces sucede a muy temprana edad y el cuestionamiento, digo, hacia el género establecido, y en otras oportunidades no. Las niñas desde muy chiquititas están definiendo su género, ¿no? Van al jardín y bueno, esto es de nena, yo no lo quiero, esto es de nene. Entonces es como que en esa construcción del género puede surgir este cuestionamiento o no, y está bueno estar abiertos a eso, ¿no? A entender que son niñas, que no tienen por qué estar sufriendo por Ujú. esa cuestión y poder acompañarlos. Sí, sí, sí. Y no tiene que ver tampoco con una cuestión de ni imponerle, ay, bueno, no me pasa la palabra, ni tratar de direccionar qué es lo que deben o no hacer, porque también es cierto que No, no, hablamos no, de por niños que supuesto. están en un proceso también de construcción como sujeto, como persona, es decir, entonces pueden ir como variando Ujú. en esto, observar a ver qué es lo que desean en ese momento, porque digo, quizás también... Sí, la realidad es que, perdón, Juli. no, 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 dale, 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 dale. No, que la realidad también es que desde niñas les imponemos un género,
porque cuando un bebé nace, si nace con vulva, le asignamos género femenino, y si nace con pene, le asignamos género masculino. Entonces, desde niñas sí imponemos géneros, sí imponemos vestimenta, porque bueno, quizá cada vez menos, pero se sigue comprando, por ejemplo, para el bebé la ropa celestita, para la primera ropita, y para la nena el rosa. Entonces, en esa asignación que hacemos del género, que es cultural, digo, que es social, que no lo hacemos de maldad, sino porque, digamos, No, tal cual. Sí, una estructura patriarcal que establece que así sean las cosas, y en realidad eso también después reproduce violencias. Sí entender que nosotros ponemos un género desde que nace ese bebé o ese bebé, pero que bueno, que después también puede suceder que ese género no sea el autopercibido por la infancia, que no sea el género que los identifica, que los hace sentir bien. Entonces, bueno, ahí tener un poco la escucha atenta a ver qué está pasando y acompañar. Yo siempre pienso que también, pensando en los chicos, y ya te dejo, tampoco debe ser fácil, ¿no? Para la persona que se autopercibe de manera diferente, ¿no? Dejar fluir ese sentimiento, mirando alrededor lo que pasa, ¿no? Porque decir, como bien mencionaste vos, es complejo, es doloroso, la gente te juzga. Entonces, es decir, no es que lo hacen de capricho o porque tienen ganas de llamar la atención, porque a veces también se confunde con eso. Y el género no tiene que ver con el sexo, que eso también me parece que es algo que es importante, que todos debemos tener en cuenta. Sí, claro. Claro que no es fácil, algo que por ahí a mí siempre cuando estaba también en Orgullo Colectivo planteaba es, bueno, no hablar por las identidades trans. Por ahí se puede hacer una entrevista con personas trans de la localidad que hay, pero por ahí contando un poco desde esto, ¿no? Desde volver a la película y lo que se narra en el diario. Sí, por supuesto que no es fácil, por supuesto que como madres tampoco es fácil. No, eso debe ser más difícil no entender, todavía. Sí. Sobre todo hoy en día hay más información, hay redes, hay grupos, ONGs de padres, incluso hay una organización que se llama Mariposas Libres, que es sobre que trabaja la cuestión de las infancias trans. Pero por supuesto que no es fácil, que es muy difícil también establecer, bueno, a esa edad es un capricho, está llamando la atención, le pasó algo, es un juego. Pero sí, sea cualquiera de esos motivos que sea, lo que no está bueno es seguir imponiendo cierta vestimenta, seguir imponiendo cuestiones que están haciendo sufrir a esa niña. Por supuesto. Entonces, y lo importante también para los padres es decir, hacer un acompañamiento y ellos mismos tener un asesoramiento. Hay un montón de profesionales que se dedican a estas temáticas y es fundamental, creo, en este sentido esto. Sí, es fundamental dar con personas que tengan esa perspectiva transfeminista también, porque bueno, en la historia de Luana algo que se cuenta es que la llevan a una psicóloga y la psicóloga aplica un método correctivo. Claro. Y aplica un método correctivo porque también entendiendo que es lo mejor y desde su formación, ¿no? Desde su formación ella plantea, bueno, esto es un juego, no es muy pequeña para decidir qué género quiere tener, entonces vamos a empezar a aplicar ese método. Y eso fue terrible porque narra, bueno, la mamá de Lulú, narra lo terrible que fue para ella, cómo sufría, se arrancaba el pelo, se autoflagelaba, hasta que dan con la CHA, que es la comunidad homosexual argentina, y ahí sí trabajan con Valeria Paván, que es la psicóloga de la CHA, y nada que ver, por supuesto, la perspectiva. No, está bien. Es cuando se trabaja mucho con la familia para que entiendan que Lulú en realidad sí estaba manifestando. No, está bien, pero eso por ahora, ¿no? Obviamente, cuando me refería al asesoramiento, me refería al asesoramiento de personas que estén capacitadas en la temática. Es así, directamente. Es decir, creo que como aportando, me pareció muy interesante y lo comparto con vos y lo repito con la audiencia también, con esto de que vos empezaste a hablar del orgullo colectivo, que fuiste parte de esta movida, que tímidamente arrancó hace muchos años a empezar a socializar y a verbalizar
estos temas que nos atraviesan a todos como sociedad, que bueno, hoy en el CAPS se va a abrir el espacio Ramón Carrillo, el espacio de la diversidad, de donde se va a hacer acompañamiento y consejería en diversidad y el acceso al cambio de género por hormonización. Y me parece que eso, sí, me imagino que sí, pero digo, para vos, para celebrar. Eso te iba a decir, para vos debe ser más que importante que haya sucedido esto por todo este trayecto que te viene encontrando siempre en el camino con mucho compromiso. Sí, la verdad que yo ya hace un tiempito que no nos juntamos con los chicos de Orgullo, pero es un paso enorme, entendiendo que el Estado tiene que ser el que garantice esos derechos, porque nada, estos espacios de consultoría, de decir, bueno, a ver, me está pasando esto, no sé qué me sucede y no me estoy sintiendo bien con esto. Ese espacio mínimo para hablar de lo que te sucede es un montón. Sí, por supuesto. Y hablar después de los tratamientos de hormonización cruzada, bueno, un montón de cuestiones que si la persona quiere modificar su cuerpo, digamos, y demás. Pero digo, el hecho del espacio de escucha y de acompañamiento es fundamental. Por esto que te decía, que muchas veces la familia no entiende lo que está sucediendo, trata con violencias por esto mismo, ¿no? De no entender y de querer ayudar, pero desde otro lugar, pensando que lo mejor para esa infancia es otra cosa, aparte, y no que sea lo que siente. La diferencia asusta, eso ya sabemos, y el miedo no es un buen consejero. Soledad, si querés, no. Te tengo que despedir, así que reiterá la invitación, sí. Esto es para la semana próxima. Bueno, viernes 18 de noviembre a las 19 horas en la Sala Raíces de la Casa de la Cultura. Y bueno, déjame dar un agradecimiento a Gabriela Reggiani, que la verdad estuvo muy abierta a la propuesta y la pudimos pensar juntas y concretarla en la Sala Raíces. Muy bien. Un abrazo. Buen fin de semana. Gracias, Soledad. Muchísimas gracias por el espacio, Juli, como siempre. Abrazo. Un beso. Así dialogamos con Soledad Echandía, referente de Suteba Lobería, que en forma articulada con la Dirección de Cultura han pensado esta propuesta, ¿sí? El cine debate con esta gran película argentina, Yo Nena, Yo Princesa, el próximo viernes 18 de noviembre a las 19 horas en la Sala Raíces de la Casa de la Cultura.